el mundial acá en casa. Alberto, ¿qué haces? Por lo menos invítame un trago antes. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Nos lo tomamos con humor porque no hay otra forma de digerir una coyuntura tan tensa, pero la verdad que este año electoral arrancó con muy alto voltaje político y, diría yo, con los primeros golpes abajo del cinturón. Asistimos en estas últimas horas a un golpe de mercado. Un golpe de mercado distinto a los que estamos acostumbrados a ver, a los que hubo allá por los años 80, antes también en esos 30 inestables de la posguerra argentina, si bien nada, no era el alcance actual de los mercados ni el impacto en la vida cotidiana, lo que podía llegar a generar una corrida, pero este golpe de mercado es mucho menos disimulado que aquellos. A diferencia de instancias en las cuales apelaba un sector del poder político a manos amigas en la City, confabulaba con banqueros o intentaba torcer el rumbo de un gobierno de la mano de algún organismo financiero multilateral, en este caso lo están haciendo a la luz del día y a cara descubierta. El golpe de mercado que fogonea el macrismo no tiene, curiosamente, una raigambre en las debilidades reales que tiene la economía que pilotea Sergio Massa en aguas muy turbulentas. El golpe de mercado que está intentando llevar adelante el macrismo tiene que ver con la transición y con lo que ellos imaginan como puntapié inicial para un eventual nuevo gobierno bajo su signo. Ayer, después de más de 4 horas de reunión de esta cúpula directiva, el macrismo, o bueno, Juntos por el Cambio, porque también estaban allí los radicales, sacaron un comunicado. Un comunicado que, la verdad, por su contenido, permitiría que le demos una semana libre a nuestros humoristas, a Nahuel Prado o a Gustavo Garavito. Porque fíjate vos lo que dice respecto de la deuda en su segundo párrafo este comunicado. La conducción nacional de Juntos por el Cambio se expresó en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar o en dólares a tasas usurarias. Con esto el gobierno no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno. Claro, que los economistas de Mauricio Macri y que el elenco que lo acompañó en el poder hable de tasas usurarias, de deudas imposibles de pagar, de bombas de tiempo, francamente mueve a risa cuando uno ve la trayectoria reciente de la economía, el descalabro en el que sumieron no solo a la economía, al mercado financiero, al sector bancario, lo que vivimos en ese 2019 de los saltos del dólar al doble, no un 10%, un 20%, un 30%. La vuelta del Fondo Monetario Internacional. Bueno, de esto obviamente vamos a hablar. Pero lo que parece haber encontrado, me decía hoy un economista justamente que trabaja para varios bancos, lo que parece haber encontrado la oposición es el gatillo. El gatillo para disparar esa corrida que puede representar para el Frente de Todos un golpe de mercado que lo deje groggy, entregando el poder contra las cuerdas. Es el escenario que creyó haber esquivado Sergio Massa después de el ajuste feroz que aplicó sobre las cuentas públicas durante la segunda mitad del año pasado,
pero en este caso infligido ex profeso. Desde un sector que, es cierto, no gobierna y es cierto, tiene derecho a criticar al oficialismo como oposición que es, pero que en este caso, como digo, parece estar forzando las reglas. La deuda en pesos es desde hace un tiempo objeto de muchos señalamientos. Y hay muchos gráficos, como este, por ejemplo, que distribuyó la consultora 1816, una de las consultoras que más se lee y se consulta en la Citi, en el sistema financiero. Elementos que, claro, hacen pensar que esta situación de la deuda en moneda local puede ser insostenible. Acá tenés, por ejemplo, una serie de largo plazo del stock de títulos de la deuda, que en el caso de la convertibilidad se interrumpió, pero antes, en los 80, eran moneda corriente. El stock de títulos de la deuda del Banco Central sobre la base monetaria. Claro, lo que ocurrió en estos últimos meses, además de que la deuda entró en una dinámica de expansión porque el Fondo Monetario obligó a subir muchísimo las tasas de interés, es que como consecuencia de eso también hay menos pesos en la calle. Entonces la proporción de la deuda sobre la base monetaria aumentó más todavía y llegó a esos máximos. Ahora uno ve esto y dice, ¡oh, qué lío! Mirá cómo sube bruscamente acá. Esto es insostenible. Después mira la curva de vencimientos, que tenemos también para compartir con ustedes, y ve que se están abultando muchos vencimientos en los próximos meses de esa deuda en pesos. Lo tenemos en la placa siguiente, Juanma. No, esta después, por favor. La de los vencimientos, que son las barritas mes por mes de los vencimientos de la deuda de estos meses que vienen. Parece muy técnico esto que les estoy diciendo, pero créanme que termina en su bolsillo. Los vencimientos de deuda de estos próximos meses se agrupan muy específicamente en los meses que van entre abril y julio. En ese lapso vence prácticamente la tercera parte de la deuda que hay con el mercado en pesos. Y claro, uno mira lo empinado que es ese gráfico, lo empinada que es esa curva, y dice, che, ¿cómo van a hacer para pagar esto ahora? Es un montón. Bueno, es un montón, pero ahí se termina, porque en realidad lo que está pasando es que le financian al gobierno parte de su déficit los privados, bancos, grandes empresas que tienen excedente de deuda y demás, pero se lo financian solamente hasta las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque después nadie sabe qué va a pasar. La incertidumbre que nos trajo a esta inflación, fíjense ustedes, hay una inflación de cerca del 100%, a pesar de que cada vez circulan menos pesos en la economía. O sea, aquel adagio tan repetido de que la emisión es la que genera inflación solamente, nuevamente se vuelve a probar equivocado. Claro, hay una aspiradora, ahora no hay emisión descontrolada, sino que lo contrario, hay aspiradora y sin embargo estamos en una inflación a niveles récord. Bueno, el problema es que los vencimientos de deuda, fíjate Juanma porque no es este tampoco, los vencimientos de deuda se acumulan ahora en estos meses que vienen y esos vencimientos de deuda no se sabe después si se van a cubrir o no. ¿Quién podría disipar esa duda? La oposición. La oposición podría decir, bueno, yo obviamente me voy a hacer cargo, la responsabilidad del Estado continúa, o podría críticamente decir, no, no se puede hacer y nosotros vamos a ir hacia otro lugar, hacia otro lado. Por ejemplo, lo que podrían decir es, vamos a cubrir el déficit de otra manera. Vamos a cubrirlo cobrándoles más impuestos a los sectores ricos, a los sectores que tienen poder contributivo. Bueno, la oposición no dice eso. La oposición lo que dice es insostenible, es una bomba y nosotros no vamos a subir ningún impuesto. O sea, va a seguir habiendo déficit, en principio, como pasó en 2016, pero nosotros creemos que esta deuda no se puede pagar. Claro, cuando dicen bomba, sugieren algo, porque las deudas se pagan, las bombas no. Las bombas no se pagan, explotan.
Entonces, esta curva de vencimientos, que uno acá la puede ver cómo se empina efectivamente hacia junio y julio. Julio es esta barra de color verdosa que tiene casi todos encima bonos duales que vencen. O sea, le paga al tenedor de ese bono o lo que suba el dólar desde el año pasado o lo que acumule la inflación. Gana o gana. Bueno, en esos 2 meses se acumulan la mayor parte de los vencimientos. Otro signo que podría mover a la alarma. Ahora, la verdad es que todos los países que manejan su macroeconomía con una moneda propia tienen deuda y tienen en buena parte del mundo occidental, casi todo diría yo, también déficit. El tema es que lo que está sugiriendo la oposición es que este déficit es infinanciable y que esta deuda es impagable. Pero ¿cuánto representa sobre la economía la deuda en pesos? Lo tenemos ahí sí en el gráfico que muestra las LEVAC, las LELIC y que además lo muestra en relación al PBI y en perspectiva histórica. Acá tenés, este gráfico arranca en 2016. Acá tenés el pico al que llegó el macrismo de deuda del Banco Central como porcentaje del PBI, época de Federico Sturzenegger. Casi 12%. Era la época de la bicicleta financiera, rendía muchísimo traer dólares acá, pasarlos a pesos, hacer tasa y volver a pasarse a dólares. Eso después bajó cuando se licuó esa deuda por las sucesivas devaluaciones del macrismo y volvió a crecer en 2020. Fíjate, crece en 2020 con pases, que es en la parte gris. Ahora, llega hasta este momento al 8,2% del PBI. Y ahí tenías el 12 prácticamente. A esto obviamente hay que sumarle la deuda del Tesoro. Que alguno podrá decir, la anomalía argentina es que hay mucha deuda en cabeza del Banco Central y menos que en los demás países en cabeza del Tesoro. Y lo lógico sería que el Tesoro financie su déficit pidiéndole prestado a la gente o a los bancos o a las empresas. No, lo hace el Banco Central acá, en parte porque los que le prestan prefieren prestarle al Banco Central y el Banco Central tiene que sacar pesos de circulación y lo hace a través de las LELICs. Ahora, en proporción al PBI es una proporción manejable y no lo digo yo, lo dice hasta Domingo Cavallo, por ejemplo, que considera que hay un problema con la deuda y el déficit, pero que ese problema está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo que esto es un golpe de mercado? Bueno, porque el análisis técnico de esta deuda no sugiere en absoluto que vaya a haber un default. Y en cambio sí hay una intencionalidad bastante deliberada en una fuerza política que en 10 días saca 2 comunicados sobre la deuda en pesos. A fines de enero hubo otra reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio y también hubo una mención a la sostenibilidad de la deuda y los instrumentos financieros. Ahora es más clara, es más nítida, más marcada. Lo que hay detrás del golpe de mercado en realidad no es solamente un intento de desestabilizar a esta gestión y que llegue al momento de las elecciones, por ejemplo, en medio de una corrida, que obviamente es una gran debilidad para el gobierno que uno de sus principales candidatos sea el ministro de Economía. ¿Por qué? Bueno, porque está a tiro de corrida. Ahora, la realidad es que esto también expresa la correlación de fuerzas dentro de la oposición. Vamos a hablar con Lucía Isikoff hoy sobre el vertiginoso ascenso de Patricia Bullrich en las últimas encuestas que se hicieron durante el verano. Horacio Rodríguez Larreta luce cada vez más desdibujado y lo que es peor para él, aún en caso de ser elegido como el candidato de la coalición opositora, cada vez da más la sensación de que su libreto va a ser el de Macri. O sea, va a ser muy parecido al de Patricia Bullrich. Y no, tampoco lo vamos a descubrir acá, lo escribió hace mucho tiempo Milton Friedman, el padre del monetarismo, de la ortodoxia neoclásica. Milton Friedman escribió allá por los años 70 que la sociedad acepta modificaciones muy regresivas, reformas muy conservadoras,
muy dolorosas sobre sus propios cuerpos, sobre su vida cotidiana, cuando está en el medio de una crisis. Reformas que de otro modo se resistirían en medio de una crisis, de un tembladeral, y bueno, se aceptan mejor, se digieren mejor. Esto lo convirtió en teoría la periodista Naomi Klein, que en la doctrina del shock justamente describe este tipo de fenómenos. Cómo un shock regresivo puede pasar en una sociedad que de otro modo lo resistiría cuando está knockout esa sociedad, cuando está en el medio de una crisis. Y el shock es lo que el macrismo siente que no pudo hacer allá en 2016 y que ahora, en caso de volver al poder, tampoco podría hacer, salvo que asuma en medio de las cenizas de una gigantesca explosión. La explosión de una bomba, como la que ahora encontró en la deuda en pesos y que de algún modo puede hacer explotar. Porque justamente la sostenibilidad de la deuda en pesos está dada por la promesa de que el que va a ocupar el Estado paga después esa deuda en pesos. Después puede incluso emitir los pesos desde el Banco Central para pagarla, por supuesto, administrando sus consecuencias, ¿no? Tampoco es infinito el poder de emisión de moneda de un banco central de un país periférico como la Argentina. Pero la verdad que el hecho de que Patricia Bullrich esté subiendo en las encuestas, de que la impronta de Mauricio Macri empiece a hacer difuso ese espejismo de un Larreta moderado, gradualista, blando. Bueno, es algo que tiene que ver también con este tipo de expresiones. Hoy un economista, otro también que consulté por este tema, me decía, cada vez se parece más al Alberto de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, en ese sentido, en el sentido de que podría aparecer incluso como candidato para sortear techos electorales, pero que cada vez tienen menos impronta propia en ese devenir opositor. Ahora, dos cosas me extrañan de esto. Primero que este comportamiento es el comportamiento opuesto al que tuvieron en esa transición difícil de 2016 dos economistas que son Guido Sandleris y Hernán Lacunza. Cuando vino el año pasado Hernán Lacunza a este programa, Brotes Verdes, fue el único programa de C5N que visitó, se enojó cuando le mencioné el default de la deuda en pesos, el hecho de que él dejó de pagar la deuda en pesos. Se fue refunfuñando por las escaleras y me dijo, esa fue una actitud responsable nuestra, porque si hubiéramos pagado esa deuda, teníamos que hacer un festival de emisión en el medio del programa con el Fondo Monetario y le habríamos entregado a este gobierno un fogonazo inflacionario. Guido Sandleris era el presidente del Banco Central en ese momento. Y yo me acuerdo cómo mi maestro, Marcelo Slotoviazda, acá, muy poquito antes de morir, encomiaba esa actitud en la transición. Muy poquito antes de morir Marcelo. Esa actitud es el reverso de este intento de golpe de mercado. Y claro, no lo hacen de malos. Lo hacen porque el shock al que quieren someter la economía argentina es un shock que de otro modo no pasaría de ninguna manera. No pasaría políticamente, no por el resultado electoral, por la sociedad, por lo tumultuoso que es el pueblo argentino frente a agresiones muy flagrantes, como puede ser una reforma previsional, una reforma laboral, un recorte, una guadaña brutal sobre el gasto público. Emanuel Álvarez Agis hizo un ejercicio hoy, justamente después de este comunicado de ayer de Juntos por el Cambio, sobre lo siguiente. Él decía, el déficit del Estado, o sea, lo que va a gastar de más el Estado este año respecto de lo que le ingresa, va a ser financiado parcialmente con deuda, parcialmente por el Fondo Monetario, que está mandando para que se paguen los vencimientos y demás, y en parte con emisión. Ahora, si se quisiera reducir a cero de un saque, cosa que ni el Fondo Monetario plantea, porque el Fondo Monetario establece un sendero
de ajuste, si se quisiera reducir de un saque, habría que llevar adelante recortes muy severos. Y ni aún con estos recortes que hizo abuelo de pájaro hoy la consultora P4Q, la que preside Emanuel Agis, se llegaría al ahorro del 3,7% del PBI que hace falta para cerrar de un saque ese déficit. ¿Qué ejercicio hizo? Bueno, que los subsidios a la energía solamente sean los de los beneficiarios de tarifa social, o sea que se le triplique la tarifa de gas y luz a toda la población, menos la que está bajo tarifa social, que la obra pública se frene en seco y llegue a mínimos históricos, que el déficit de las empresas públicas también se lleve a cero, lo cual implicaría despidos en esas empresas públicas, que se reduzcan a cero las transferencias a universidades públicas, como en 2017, y que con todo esto no se podría hacer el ajuste que los economistas de Patricia Bullrich, que ahora parecen ser los de Todos Juntos por el Cambio, tienen en la cabeza para el año que viene, para 2024. Claro, si no es viable hacer un ajuste recortando los gastos, se puede hacer de otra manera, haciendo volar todo por el aire. En 2002 no hizo falta financiar ningún déficit porque fue tal la licuación del gasto que generó la disparada del dólar de 1 a 4, aunque después se estacionó en 3, que el Estado quedó con superávit. Con un superávit que el Fondo Monetario mismo decía, con esto estoy sobrado. Un superávit que era la contracara del empobrecimiento de la población, del cual después paulatinamente fue saliendo durante el kirchnerismo. Ahora, este gobierno ya viene ajustando, y viene ajustando fuerte. Mirá la evolución del gasto público durante 2022, mes por mes. Esto es la variación interanual del gasto primario y venía aumentando interanualmente hasta mayo. En junio se frenó, cuando llega Batakis pone la regla fiscal de pisar todas las partidas. Y fíjate vos los meses subsiguientes, abajo 5,3, abajo 3,1, abajo 2,3, abajo 13%. Cerramos con un diciembre en el cual el gasto se podó en una quinta parte en términos reales. Entonces, el plan opositor es mucha más guadaña que esta, pero la guadaña ya está presente y está frenando la economía en parte. También, a pesar del ajuste, hay inflación, lo cual derriba otro mito. Ya hablamos del mito de que la emisión genera inflación. Bueno, acá el ajuste está avanzando campante y, la verdad, la inflación no cede. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, esto que te digo se está produciendo hace tiempo, el ajuste, se da también sobre los salarios. La semana pasada trajimos una tortita porque cumplió 5 años el deterioro salarial, el deterioro del poder adquisitivo, y lo midió el propio Ministerio de Trabajo, en el RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Fíjate vos este gráfico qué elocuente que es, lo hizo el Observatorio de Derecho Social de la CTA. Esta es la economía en línea amarilla y lo de abajo en línea verde es el salario. Fíjate vos, viene la economía reptante, estancada desde 2015, el macrismo fue eso. Esa caída brutal es la pandemia, 2020. Fíjate, ahí el salario cae también, no tan abruptamente como la economía, pero cae. Lo que pasa es que después la economía se recupera y el salario no. Entonces, esa brecha que había ahí, que era a favor del salario por un tiempito y que después era muy angostita, fíjate lo que es acá. El salario quedó atrasado y la economía se recuperó, pero esa diferencia se la quedaron los 4 vivos sobre los cuales advirtió tempranamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, el problema es que, más allá del diagnóstico certero, la política interna del Frente de Todos no pudo evitar que se lo quedaran los 4 vivos. Gobierno por gobierno, vos vas a ver acá en el siguiente gráfico, una cuenta que hizo el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un grupo de economistas rosarinos, que es súper didáctico. Mirá lo que es, a guita de hoy, a guita de fines de 2022, el salario bruto promedio del sector privado era 175 lucas. Cuando asume Alberto Fernández,
era de 183 lucas. Cuando asume Macri, era de 234 lucas, que era en lo cual terminó el kirchnerismo. Ahora, estas casi 60 lucas por mes, que está ajustado el salario promedio desde los 234 hasta los 175, es lo que le entra de menos a cada trabajador y cada trabajadora promedio del sector privado por mes. El Estado, por ese mismo deterioro salarial, recauda 10.000 pesos menos por trabajador por mes por este deterioro. Entonces no es que el ajuste fiscal de la tierra arrasada que quiere hacer el macrismo se hace sobre un escenario normal. No, se hace sobre un escenario de mucha precariedad, un escenario donde ya estamos pauperizados como sociedad. En ese contexto, mientras esta batalla se da, el exministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el Vaticano, donde alguna vez se había mostrado con Kristalina Georgieva. Esta foto es de antes, ¿no? De cuando era ministro, todavía no es de la actualidad. Él estuvo en el Vaticano, Georgieva no, en esta ocasión. Pero habló Guzmán del fondo. Y es muy interesante que lo haya hecho porque, bueno, Guzmán fue el que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario a principios del año pasado por el gobierno nacional. Él dice que el kirchnerismo, que lo criticaba a él por ajustador, está tolerando ahora un ajuste mucho más severo por parte de Sergio Massa, que, es cierto, modificó las metas del programa inicial a pedido del Fondo Monetario para hacer justamente más ambiciosos los objetivos y más rápido su cumplimiento. Pero ¿qué es lo que denunció Guzmán? Lo que denunció Guzmán es que el Fondo Monetario se está convirtiendo en una horca para todos los países en desarrollo. Y es cierto que él insistió durante mucho tiempo en los sobrecargos que cobra el Fondo Monetario a los países que tienen una deuda alta con el organismo como el nuestro. Claro, Macri nos hizo endeudar por más de 10 veces la cuota permitida y entonces a la Argentina se le cobran como 6 puntos más de tasa de interés por año en dólares, lo cual es una carga pesadísima. Pero al margen de esos sobrecargos que pesan sobre Argentina, la tasa promedio del Fondo Monetario Internacional, desde que Guzmán firmó aquel acuerdo, se disparó por las nubes. Mirá este gráfico. Este gráfico lo mostró el exministro en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, allí donde lo invitó el Papa Francisco. Es el gráfico de los intereses del fondo. Acá están. El Fondo Monetario en 2019, cuando Macri había tomado la deuda, tenía una tasa promedio del 1%, un poquito por debajo. Eso después, durante la pandemia, bajó a prácticamente cero, pero desde la guerra en Ucrania del año pasado se disparó a más del 3%. O sea, hoy está en el triple de la tasa que había cuando Macri, diciéndonos el Fondo Monetario nos financia barato, nos volvió a meter a este intruso en la casa. Esta disparada de las tasas de interés del Fondo Monetario responde a que todos los países ricos subieron su tasa de interés el año pasado para intentar combatir la inflación. La inflación venía por alimentos y por energía, no por una economía recalentada. Pero a los bancos centrales poco les importa eso porque la única receta que conocen, la ortodoxa, es subir la tasa de interés. Eso hicieron y ahora el Fondo Monetario, como denunció Guzmán correctamente en el Vaticano, está ahorcando a los países a los que se supone que los iba a salvar de un estrangulamiento de la balanza de pagos. La verdadera bomba está ahí. Está en eso que ahora se tironean Máximo Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, que es el cumplimiento del acuerdo del Fondo Monetario. El ex titular de la bancada oficialista en el Congreso y referente de la Cámpora hace malabares para no criticar a Massa, pero en el kirchnerismo, ahora lo vamos a hablar con María Teresa García, una de las mujeres de la política más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, en la política dicen no vamos a defender el programa del Fondo Monetario. Claro, la verdadera bomba
es esa. Una bomba de tiempo que fue instalada hace mucho, allá por 2018, y que no tiene que ver con la deuda en pesos, que tiene que ver con el condicionamiento de un país soberano por parte de un organismo que es controlado por Estados Unidos, geopolíticamente siempre fue así, nació así, y está diseñado incluso institucionalmente para que eso sea así, en un contexto de crisis global, guerras, inestabilidades de todo tipo, donde el ajedrez geopolítico mira a América Latina como una fuente de recursos. El gas, el litio, el agua del Amazonas, todo eso, bajo el estrés de un shock, también se administra distinto. Todo eso se usufructúa, se aprovecha y se explota distinto si un país está en crisis que si no lo está. Y si está en crisis, no solamente se puede hacer explotar una bomba para llevar adelante un ajuste que de otro modo no pasaría, sino que también esos intereses internacionales que miran a nuestra región con tanto hambre pueden aprovecharse de una economía fundida para terminar de fundirla y llevárselo todo. Hoy tenemos un programón. Hasta las 12:30 de la noche vamos a hablar del sistema carcelario, vamos a hablar de lo que dejó el fallo sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y vamos a hablar de política, obviamente. Está Lucía Isikoff y hay muchísima información que no te puedes perder. ¿Se hizo realmente justicia con el fallo en el Tribunal de Dolores sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa? ¿Hay un fetiche con la cadena perpetua? ¿Cómo funciona nuestro sistema carcelario? ¿Qué va a pasar con los asesinos en prisión y qué morbo se juega de la sociedad en ello? En un ratito vamos a hablar con Ana Sicilia. Ana Sicilia es una comunicadora que tiene mucha trayectoria. No creo que nadie más que ella en el periodismo argentino haya ido a tantas cárceles. Además, es la portavoz, la referente de una fundación que procura instalar bibliotecas en las cárceles. Vamos a hablar en un ratito con ella sobre esta situación que me parece está sobrevolando el tema, aunque me parece prima otro tipo de cobertura en los medios de comunicación. Y ojo, porque tenemos información e imágenes exclusivas de algo que pasó el viernes pasado. Mostrá una foto, Juanma, si querés. Solamente una foto. Después mostramos los videos exclusivos que tenemos. El viernes pasado colapsó una pila de caños para el gasoducto Néstor Kirchner. Esto pasó en Dock Sud, muy cerca del puerto. Y son los caños para el gasoducto que están haciendo el Grupo Techint y Pampa. Son dos de las contratistas más importantes del país. En el caso de Techint, además, la proveedora de los tubos. Bueno, esto fue en una planta de una empresa que les provee servicios, porque ahí se están acumulando. Pero fíjense esa montaña de tubos. Cada uno de ellos pesa 5 toneladas más o menos. Y se desmoronaron un montón. En un ratito el video, en exclusiva, aquí en Brotes Verdes. Lucía Isikoff, buenas noches. Buenas noches, Ale, ¿cómo va? ¿Va a haber una mesa política en el oficialismo? ¿Va a haber una mesa política donde se decidan las cosas en conjunto, como pedía el kirchnerismo en el Frente de Todos? Te voy a responder con un sí, pero. Sí, va a haber una mesa política. De hecho, en las últimas horas ya Alberto Fernández había concretado el llamado a esta mesa por el cual presionaba el kirchnerismo, pero también el masismo, las distintas facciones del Frente de Todos. Ya tiene fecha, es el 16 de febrero en el PJ, en la sede nacional, en Mateo, a las 19 horas. Ya está, va a haber mesa política. ¿Por qué el pero? Bueno, tiene que ver con cuál va a ser el alcance de esta mesa política de la que tanto se viene hablando y con la
la que tanto se viene insistiendo. Hay miradas distintas sobre qué es lo que se tiene que discutir y lo que se tiene que definir en esa mesa política. Primero sobre esto que te digo, el qué, cuál es el alcance, qué es lo que se va a discutir. Alberto Fernández, en su convocatoria y en lo que vienen diciendo desde la Casa Rosada y desde el gobierno, todo esto se está negociando, ¿no? Las condiciones de esta mesa. Pero él dice, lo que se tiene que discutir son las reglas del juego, las reglas electorales. No quiere, y este es el textual que repiten los funcionarios que todavía quedan más cerca del presidente, no quieren que les fiscalicen la gestión. No quieren el cogobierno, que era, en definitiva, lo que ponía el albertismo, digamos, y todavía lo hay, como freno para sentarse en una mesa política, en una mesa de discusión. ¿Qué es lo que se dice desde el kirchnerismo y desde otros sectores? No tiene sentido, ¿no? Lo que se está diciendo, porque si nosotros discutimos la campaña electoral, tenemos que discutir más allá, tenemos que discutir el rumbo, lo que se hizo y lo que tiene que venir. Entonces, quieren discutir eso y sobre todo también quieren discutir un tema de candidaturas, porque Alberto Fernández tiene una candidatura que ya se lanzó de varios modos posibles a la reelección y esto irrita bastante, ¿no? En las filas del kirchnerismo. Y lo segundo, te decía, el qué y el quiénes. Porque, ¿qué pasa? Todavía no está definida exactamente cómo va a estar compuesta esta mesa política. Máximo Kirchner se autoexcluyó, dijo yo no voy a formar parte. Sabemos que está muy obstruido el diálogo de Máximo Kirchner con el presidente, sobre todo. Él se corre. Obviamente la cámpora va a estar representada. Probablemente esté Guado de Pedro allí y también algún miembro más, como puede ser el Cuervo Larroque. Pero Alberto Fernández amplió la convocatoria a los gobernadores, de 4 a 6 gobernadores es el formato en el que se está pensando, también a la CGT, también a las organizaciones sociales. Entonces, y aquí va también la pregunta, ¿no? De tanto ampliar una mesa, cuantas más sillas agregas, más le estás diluyendo el poder a algunos sectores. ¿Va a ser una mesa política que realmente tenga definiciones o, bueno, va a ser una mesa para charlar algunos temas? Eso es lo que todavía no está definido. Se lo preguntamos a Teresa García. Dale. ¿Te parece? Vení, acércate y conversemos con ella juntos. Gracias por venir, Teresa. No, a ustedes. Teresa García era ministra de Gobierno en la provincia, ahora como senadora bonaerense, bueno, decís lo tuyo en estas discusiones. ¿Quieren cogobernar los kirchneristas? Me parece... A ver, vamos a contextualizar. El Frente de Todos es un frente que lo componemos distintas fuerzas internas del peronismo. Sería equivocado pensar que el kirchnerismo no es la fuerza mayoritaria dentro del Frente de Todos, lo ha sido no solamente en el territorio de la provincia, sino en todo el país. ¿Eso lo niega Alberto? No sé, no, desconozco si lo niega. Lo que digo es, objetivamente, hoy la fuerza territorial mayoritaria del Frente de Todos es nuestro espacio político, que lo venimos construyendo desde el gobierno macrista, cuando fue Unidad Ciudadana, etc. Lo integra también el Frente Renovador, lo integran otras fuerzas políticas, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, otras fuerzas políticas. Así que a mí me parece que esta mesa política a la que hacías referencia recién, en los CIPERO, lo que tiene naturalmente es que discutirse la gestión, la política, hacia dónde vamos. No solamente las elecciones. No, porque las elecciones, uno discute instrumentos de ingeniería electoral. Cada provincia ya lo tiene sobreabundado el tema. Cada provincia sabe cómo va a funcionar. Además tenemos un montón de provincias con elecciones anticipadas a la elección nacional. O sea que cada uno ya sabe cómo tiene que ser la ingeniería. Reglas de juego político que sí, quizás se pueda plantear frente a la existencia de las PASO, que hoy incluso Capitanich opinó sobre eso. Ya no estamos en tiempo de desandar la PASO. Yo era de la idea, es muy personal, no quiero involucrar a nadie, yo era de la idea de que había que suspender la PASO porque me parecía que en un año tan convulsionado como el que vamos a tener, con una sociedad complicada este año en cuanto a la percepción de la política, ¿no? Y a estos emergentes como Milei, era conveniente, pero esto es una opinión personal. Ahora, como dijo Coqui, esto ya está, hay que plantear reglas de juego claras. Lo ideal sería tener candidatos en unidad que representen lo que nosotros creemos que debe representar el peronismo cuando se somete a una elección,
que es justamente los intereses. Te estaba escuchando con atención con algunos gráficos que veíamos, y efectivamente Cristina lo dijo, aquí hubo crecimiento después de la pandemia. Ahora, crecimiento no indica triunfo. Ayer hablaba con un compañero y me hacía acordar que en el año 97 crecíamos al 7% y ganó la Alianza después. Me parece que lo que hay que discutir es la distribución, que es lo que venimos planteando. Entonces, me parece que esa mesa política, si bien tiene que considerar las reglas básicas electorales, las reglas de juego, lo que hay que discutir es charlar, discutir y ponernos de acuerdo hacia dónde vamos. Esperemos que el jueves a las 19 horas en el PJ de Capital Federal el presidente nos cuente cuál es la estrategia a todos, digamos, porque todos vamos a tener que, los sectores que estén obviamente, van a tener que participar, aportar a lo que es una campaña política, que no es una cuestión fácil cuando tenemos la oposición, como bien vos describías, ¿no? Permanentemente desestabilizando políticamente este país, sin ningún costo. Teresa, justamente el presidente dijo en las últimas horas en esta entrevista a María O'Donnell que él gobierna con los que puede gobernar, que no es otra forma de decir que no gobierna con un sector, porque hacía alusión en esa respuesta a su relación con Guado de Pedro. Digo, ¿cómo interpretás eso cuando se está llamando un contexto de mesa al diálogo? Porque Alberto Fernández no solo no quiere poner en discusión su gestión, sino que no está gobernando con un sector que compone el Frente de Todos, según él. Sí, escuché la entrevista. El presidente tiene dentro de sus atribuciones gobernar con quien quiera, digamos, con pararse más arriba de un ministro o más arriba de otro ministro, depende de las circunstancias, eso es una atribución presidencial. No, yo siento que nosotros tenemos, nuestro espacio político tiene mucho que decir, así como lo tuvo para decirlo cuando ganamos la elección. Y además tengo que volver a algo que no quiero volverme exégeta del tema, pero realmente cuando uno vio encuestas a lo largo de estos días, porque las campañas políticas ya están lanzadas desde todos los sectores, para dirimir la cuestión interna a como dé lugar, pero están lanzadas. Y cuando uno ve que en las encuestas, que yo creo poco, pero cuando se repite la misma tendencia hay que prestarle atención, Cristina Kirchner oscila entre el 30 y el 35% de adhesión popular en cualquiera, se las mire desde donde se las mire y del consultor que sea. Parece extraño que vayamos a una elección con una persona que es la que más adhesión tiene proscripta o impedida para poder presentarse por lo menos con este fallo de la justicia. A mí me parece que uno de los primeros temas que tiene que discutir la mesa cuando discuta el formato electoral es hablar del tema de la proscripción de Cristina. Es inevitable, uno no puede estar planteándose como fuerza política, mostrar distintas alternativas de candidatura y no hablar de quien tiene que hablar, que es la que más adhesión tiene. Ahora, ¿puede ser un ministro candidato en una PASO, o dos ministros incluso candidatos en una PASO, contra el presidente y que eso no afecte la estabilidad del país en un año electoral? No, es que es un poco, repito lo que dijo Coqui, yo creo que lo ideal es que esa mesa política, la que convoca el presidente de la Nación y en la que tendrá que contar el jueves hacia dónde vamos con la estrategia electoral, pueda resolver con el paso del tiempo hasta el cierre de listas, pueda ir resolviendo las cuestiones internas de tal manera de que si bien existe paso, tenemos que tener los mejores candidatos para interpretar lo que la gente va a votar luego, ¿no?, en octubre. A mí me parece que... O sea, ¿vos no te imaginás a Massa, a Guado de Pedro y Alberto Fernández candidatos en las PASO al mismo tiempo? No, en absoluto. ¿Crees que sería contraproducente? No, creo que, digamos, creo que no estaríamos representando las razones por las que la gente nos votó. Ya bastante no hemos cumplido con el contrato electoral que hicimos con la sociedad cuando ganamos, por distintas razones, hay apelación para eso, está todo, pero me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo. Yo creo que la unidad tiene un valor. Es un valor importante en el peronismo, ¿no? Porque cuando yo digo estas cosas, enseguida aparecen voces que dicen, bueno, pero es peor que nos gobierne Macri. No, si estamos todos de acuerdo, todos hemos padecido el gobierno de Macri, lo estamos viendo en los números que acabas de mostrar, pero me parece que la unidad tiene un enorme valor en la medida que la unidad de esos sectores políticos de verdad represente lo que la sociedad está esperando de nosotros. Y esto no es un decir.
¿Esperaba una gestión económica como la de Sergio Massa, el que votó al Frente de Todos en 2019? ¿Esperaba un ajuste de esta magnitud? No, bueno, no esperaba. Primero, creo que si hubo errores fue el no haber hecho un reconocimiento público de la situación con la que nos encontramos en el país con la deuda de Macri. Y ¿De quién las fue ese error? consecuencias. Creo yo que fue del Ejecutivo Nacional, de la máxima expresión del Ejecutivo ¿Y de Nacional. Cristina no? Porque Cristina estaba el día ese de Alberto a hacerle caso al pueblo, Sí, te va bueno, a reclamar. de distintas maneras Cristina era la vicepresidenta con una cosa de enorme respeto por quien había resuelto que fuera el presidente de la Nación, y me parece que era responsabilidad del presidente de la Nación haberlo dicho, y Pero de el todos hecho de sus que- ministros. Y el hecho de que Cristina lo haya elegido a él, ¿no implicó de algún modo un reconocimiento de que había algo en la gestión económica que ella no quería hacer y que había otro que sí podía? Era el contexto, y ella lo explicó bien en algún momento cuando dijo: no me arrepiento de la decisión que tomé, hace poco tiempo lo dijo. No, pero vos estás agregando otro elemento que a mí me parece súper interesante, porque yo creo que es el pecado original, si se quiere, del Frente de Todos, que es no haber dicho que la deuda con el Fondo Monetario no se Pero podía pagar. que esto tendría que Porque haberlo... hacerlo después de ya aprobado en el Congreso el acuerdo con el fondo. No, no pero es que lo mismo. previamente a eso hubo otras discusiones, hubo otros posicionamientos. Desde nuestro espacio político se advirtió que había que seguir negociando, que había que seguir discutiendo, que veníamos del contexto de pandemia, de cuarentena, de crisis económica, de guerra, que no se cerrara ese acuerdo en ese momento. Por eso Guzmán tiene que hacerse cargo de esa decisión. Massa lo quería cerrar antes todavía, un año antes. Bueno, yo digo hasta el pecado de origen, el que vos que me preguntás. Yo creo que tendría que haber habido un reconocimiento por parte del presidente o de su ministro más cercano, de su jefe de gabinete, y una puesta en conocimiento de la sociedad de la situación que nos encontrábamos. Por la gente, si vos, a mí me ha tocado hablar en algunos lugares y preguntarle a cualquiera, y la deuda que tenemos, la gente no tenía claro si esta deuda era nuestra, la habíamos tomado nosotros, venía de antes. Hablo del común, hablo del laburante, del trabajador. Ahora menos, claro, lo tiene. Ahora porque menos, pero... el Frente de Todos firmó el acuerdo nuevo con el Fondo Monetario de Pero ajuste. hubo expresiones y hubo actitudes en la representación del Frente de Todos que se negó a eso, se negó a votarlo en el Congreso. Fuimos muy castigados por eso, sin embargo me pareció una actitud saludable. Pero Teresa, perdón la interrupción, pero tampoco dieron el portazo, porque digo, Máximo Kirchner se bajó de la presidencia, pero no terminaron de irse y del porque gobierno, es una ¿no? actitud responsable. Yo estuve absolutamente de acuerdo, porque en esto es donde vale la unidad. Nosotros tenemos un frente electoral en un momento de crisis que hay que cuidar y que hay que sostener, mientras que ello no condicione las razones por las cuales la gente nos votó, que creo que es lo que hay que volver a rediscutir, porque si hubo pecado de origen, como vos decís, que lo hubo en quienes tenían esa responsabilidad. No estábamos para celebrar el acuerdo con el fondo, no era un acuerdo exitoso el acuerdo con el fondo, el producto de la votación del Congreso y la acción de Guzmán. Ahora estamos como en la segunda parte de la historia, en medio de un año electoral. Una mesa política se convoca cuando hay vocación, y creo que la debe haber, para este jueves que viene, de escuchar a todos los sectores. Tampoco creo yo mucho en las mesas políticas que son multitudinarias, porque alguien decía el otro día, digamos, después termina un caballo convirtiéndose en camello por el peso de la... Entonces me parece que hay que... ¿Los quieren licuar a ustedes? Es muy difícil que nos puedan licuar. Nosotros tenemos mucho trabajo territorial, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que lo tenemos, sino en todo el país. Y además tenemos una vocación fenomenal de que gana el peronismo. Y, digamos, decirnos a nosotros, a cualquier compañero que sea notable en el sector del kirchnerismo, que estamos haciendo cosas para que se pierda es una locura, digamos. Nosotros ganamos elecciones y nos tocó gobernar ganando elecciones y nos tocó gobernar perdiendo elecciones. Si hay alguien que tiene un altísimo valor y respeto por la democracia y por la voluntad popular, somos nosotros. Pero en esto yo quiero hablar de todo el peronismo. Esta es una sociedad, cuando uno la analiza, ¿no?, comparando con otras sociedades de América Latina, con países en desarrollo, esta es una sociedad distinta, pero porque por acá pasó el peronismo.
Y me parece que ese es el sentido que tenemos que hacer reverdecer, hablando de brotes verdes, antes de esta elección. Porque no, yo lo que sí creo, y lo digo con humildad, una mesa política que sirva solamente para hacer una distribución de cargos compensatorios entre los distintos sectores no sirve para nada. De verdad que no sirve. Sirve para contentar a los sectores que tuvieron premio en la distribución de los... Pero no más, porque después nos enfrentamos a esto, ¿no? A lo que nos tenemos que enfrentar. Pongamos que Cristina cumple con su palabra y no se presenta, porque ella misma lo dijo, nadie en ese momento estaba obviamente el fallo fresco de la causa vialidad, pero nadie la empujó a decir lo que dijo. Sí, la justicia. Sí, está bien, pero ella dijo justamente que a partir de la presión de la justicia le iba a demostrar a la gente que no se iba a postular por los fueros, ¿no? Supongamos que es cierto, cosa que ahora empieza a ponerse en duda, ¿no? Vos lo pones en duda, por ejemplo. No, yo lo que digo es, Cristina dice lo que dice luego del fallo porque la justicia determinó que dijera eso. Cuando uno se pregunta por qué ese fallo, por qué en ese momento, cómo se desarrolló desde la primera intervención de Luciani, cuando uno lo analiza muy finito, la verdad que había un único objetivo, que era que estuviera inhabilitada para ocupar cargo público, públicamente. Y ella lo explica con claridad. Ella dice, yo no voy a someter a mi fuerza política a que toda la campaña esté asignada por esto. A que yo sea la condenada, la candidata condenada. Bueno, porque eso es lo que buscaba el macrismo. Sí, yo no... Y lo sigue buscando. Mi pregunta es, si pasa eso, efectivamente, sí, y ella no es candidata, ¿los candidatos que pueda poner el kirchnerismo a competir con Alberto Fernández, le ganan? Es que yo no sé cómo va a terminar esa discusión porque la vamos a empezar el jueves a las 7 de la tarde en el partido con esa mesa política. Bueno, Massa supongo que va a estar sentado en esa mesa política o quien decida él del Frente Renovador. Me gustaría un candidato único, una síntesis. Lo ideal para confrontar en una elección es tener un candidato único, pero que pueda expresar lo que la gente nos está demandando. Pero si es un candidato único, ¿no podría criticar la gestión económica, por ejemplo, ahora tutelada por el Fondo Monetario Internacional? Bueno, o sea, sería un candidato del fondo. Pero por eso digo, ¿para qué sirve la mesa de discusión política? Para discutir estas cosas. En la medida que se puedan discutir esas cosas en la mesa, tal vez como no haya acuerdo, haya dos candidatos. Entonces la gente libremente pueda elegir en una PASO quién del peronismo representa mejor lo que está esperando de nosotros, de la política, del gobierno. A mí no me asusta que haya PASO. Lo ideal es una cosa. Si no está ese ideal, bueno, yo veo con asombro el comportamiento de la oposición, lo describiste vos hace un rato, ¿no? Son batallas campales realmente. Pero ahí se trata de discutir la distribución de poder, de cargos, de lugares. Entonces, si el radicalismo en tal lugar, no quiero opinar de la interna Juntos por el Cambio, bastante tengo con la nuestra, pero me parece que nuestra discusión tiene que ver con otras cosas. Nuestra discusión no tiene que ver solamente con una equiparación de lugares de las distintas fuerzas políticas, si halcones, palomas. Esto, ¿no? Patricia Bullrich creyendo, si Macri. Digamos, nosotros estamos discutiendo de otra manera, como siempre discute el peronismo, y vamos a discutir las cosas de fondo. Teresa, gracias por venir. A vos. Te prometí una imagen exclusiva de algo que pasó el viernes pasado. Y la verdad es impactante, sobre todo si uno ve que cada uno de estos caños pesa entre 3,5 y 5 toneladas. Ahí ves la grúa amarilla, que estaba tratando de mover los caños apilados allí para luego ser despachados para su entierro y soldado en el gasoducto Néstor Kirchner, el gasoducto que une Vaca Muerta con la Pampa Húmeda para llegar a los centros urbanos y luego eventualmente hasta exportarle el gas a Brasil. Lo que se ve ahí es lo que se derrumbó el viernes, que pudo haber sido una tragedia. Desde un colectivo que pasaba por la puerta de la cancha de Dock Sud, que es esa cancha que se ve ahí, filmaron esto. Ahí se ven los caños que
se desplomaron, barrieron con la pared del depósito de la empresa que los tenía ahí almacenados, que es Loginther S.A., y terminaron en la calle. Esta imagen que ves es en la calle. Y ahí está la pared que derrumbaron como si hubiera sido de cartón. Fíjate vos esto en una obra que se está haciendo contrarreloj, que se está haciendo a toda velocidad y que por minutos no fue la muerte de un chico que, por ejemplo, iba ahí al estadio Dock Sud a entrenar. Es impresionante la imagen desde el colectivo que, repito, no pudo pasar por esa calle porque estaba tapado de caños. Bueno, en la planta de Techint en Valentín Alsina, en Siat, donde se fabrican estos caños, donde se doblan estos caños y se sueldan, no dan abasto. De hecho, más de la mitad de los caños vienen de Brasil, de las fábricas que tiene Paolo Roca del otro lado de la frontera. Entonces los empezaron a almacenar en otros lugares como el depósito de esta compañía. Y tienen tantos y están tan apurados por avanzar, que es lógico porque se demoró mucho en iniciar esta obra, que bueno, las pilas son inéditas. Lo que dicen los empleados con los que yo pude hablar es que debió haberse usado otra grúa, que debió haberse equipado distinto, tanto esta planta como la de Tenaris Siat en Valentín Alsina, y que la seguridad no es la prioridad en este momento en la construcción del gasoducto, que la prioridad es hacerlo lo más rápido posible. Claro, un operario en estas plantas gana hasta 300.000 pesos por quincena, o sea, es gente que está dispuesta a correr peligro para llevarse ese dinero a su casa. Ahora, este peligro también pudo haber afectado la seguridad de los transeúntes de la zona allí en Dock Sud, como muestra esta imagen exclusiva que estamos compartiendo con vos. Quédate porque después de estos avisos viene Ana Sicilia a hablarnos de cómo se vive en las cárceles, después de los juicios que durante enero sacudieron a la opinión pública y que terminaron con condenas a cadena perpetua. Durante todo enero la sociedad asistió a dos juicios que concitaron muchísima atención y pasión también, porque en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa se trató de un crimen especialmente cruel, aberrante e injusto, desigual, llamémoslo como quieran en términos de adjetivos, y por otra parte el asesinato de Lucio Dupuy también tuvo características que lo hacían especialmente conmovedor, pero además estuvo seguido por una cobertura mediática, digamos, reforzada o enfocada en el hecho de que su mamá estaba en pareja con otra mujer. Las sentencias al final aparecían como reparadoras, como ejemplares, y en todo momento sobrevolaba la cadena perpetua como casi sinónimo de justicia. En un país en el cual se modificaron las leyes y hoy una cadena perpetua no tiene, por ejemplo, los atenuantes que tenía antes de las reformas de Juan Carlos Bloomberg, impulsadas hace 20 años, también en medio de una conmoción social como la que generó justamente el secuestro y el asesinato de Axel. Pero en las cárceles casi no se mete nadie y no sabemos cómo se vive eso que debería ser la resocialización de quienes cometen un delito. Y cuando digo que no se mete nadie, digo que no se mete casi nadie. Una mujer que se ha metido mucho en muchas cárceles y que además ha trabajado para que se instalen bibliotecas en las cárceles es Ana Sicilia, colega, periodista, que tiene la gentileza de visitarme esta noche. ¿Qué tal, Ana? Ale, buenas noches. Gracias por la invitación. Ante todo, el abrazo, ¿no?, a los familiares de Lucio, a los familiares de las víctimas de Lucio y de Fernando, porque todo este tiempo, como decíamos, este mes intenso, uno mirando y la congoja, el alma partida es cada instante. Total. Es muy fuerte. ¿Vos cuándo fuiste por primera vez a una cárcel?
Año 2017, octubre, entré ahí por primera vez, nunca había ingresado a ningún contexto de encierro, ni siquiera una comisaría a hacer una denuncia, con eso te digo todo, Mirá. ¿no? Y de pronto, de octubre para acá, casi 50 contextos de encierro en general en 9 provincias recorridas. Es un numerito y, en cuanto a años y a los distintos contextos, ¿no? Porque cada jurisdicción tiene lo suyo. Con tu fundación, ¿cuántas bibliotecas se instalaron y qué cambios notaste en esos lugares? La fundación es reciente y el recorrido empezó muy así autónomo, ¿no? Solita ahí y ahora con el grupo, con las chicas armando para que sea integral y no sea solo llevar el libro al pabellón, ¿no? Pensando a largo plazo, que nos cuesta mucho en la Argentina pensar a largo plazo y que sea integral. Pero 7.000 libros porque al principio era armar bibliotecas, armar una biblioteca en el pabellón. La excusa igual es el libro, ¿no? Después, atrás de ese libro que entregás y en la charla y en el contacto y en lo que Hay un queda trabajo y cuando social. la persona sale en libertad, digo, ahí va lo integral, ¿no? Y que la idea es que crezca a largo plazo. Pero 7.000 libros entregados en estos 5 años. Y ahí en esos lugares, ¿qué te encontraste de lo que debería hacer y lo que hace realmente una cárcel? La desolación absoluta en todas las jurisdicciones, en todas las provincias. Igual siempre, ¿no? Agradezco, digo, que abren las puertas, porque tan difícil es que abran las puertas, ¿no? Y después poder seguir yendo una vez, 2 veces. Pero siempre se ve la desolación absoluta. Te pintan espejitos de colores cuando ingresas a las cárceles, ¿no? Los distintos servicios penitenciarios, tanto los provinciales, bueno, en cada provincia, en cada localidad. Pareciera que vos entrás y estás en Disney, porque te dicen, no, acá está el taller, acá está la cocina, acá está esto, y no llega ni la comida que tiene que llegar. Las condiciones son deplorables, falta todo. Puede que funcione un pabellón un poquito más lindo porque los pibes se organizan, porque generan alguna cooperativa, y en los últimos años se dio mucha esta situación, dentro y fuera, ¿no? Las cooperativas intramuros y extramuros con personas que estuvieron privadas de su libertad. Se hizo un poquito más, pero falta muchísimo y creo que la sociedad civil tiene que comprometerse más para que las cárceles sean lo que tienen que ser realmente, lo que dice la Constitución, que está muy lejos de ser eso. Bueno, muy por el contrario, lo que vimos fueron, incluso en algunos canales de televisión, yo vi como un morbo puesto en que los violen a los asesinos de Fernando cuando entren. Creo que vi la expresión bienvenida tumbera en algún lugar. Sí, ciertos códigos, entre comillas, ¿no? Carcelarios, que quizás datan también de un poco de muchos años atrás. A ver, las cárceles no son el marginal, tampoco, digo, porque me parece que también está eso, ¿no? Como que hay un recorte quizás en una serie de algo que está espectacularizado al 1000%, y no es solo eso, que puede que tenga algunos detalles, algunos elementos de lo que uno ve en una ficción o en distintas ficciones que tomaron y predominaron en las pantallas en los últimos años, pero hay más. Tenés el pibe que tiene ganas de hacer algo distinto, de hacer las cosas bien cuando sale, y que después se encuentra que el Estado ahí está y está mal, y sale y el Estado no está, y hay muchas falencias, pero principalmente la función para las que están las cárceles hoy día y hace varias décadas no están funcionando. Y vos de lo que hablás con la gente cuando contás que haces esto, por ejemplo, ¿notás que a la sociedad le interesa que las cárceles sean lo que deberían ser o que prefiere que sean pozos de castigo? Y esta segunda opción, sí, que se pudran en la cárcel, es como una de las frases, ¿no?, más dichas en toda la Argentina, sí, me parece. Y la verdad que ahora soy recientemente madre, antes no lo era, hace un mes atrás, pero siempre yo decía, el día de que tenga un hijo no quiero que por un celular le peguen un tiro en la frente y lo maten por un teléfono. Y probablemente esto sea un grano de arena, no voy a cambiar el sistema penitenciario, ni es la idea, sino es poner el grano de arena, y me parece, cuando digo el poner el grano de arena, es eso, que no quiero que sean un pozo de que se depositen personas, porque tienen una prisión perpetua, ponele 35 años, salen a los 50 y pico. La otra vez en una de las provincias en el sur, un hombre de 51 años me decía, y yo salgo en un par de años, ¿y qué voy a hacer si no es robar? ¿No? De Fuerte Apache, estaba en una provincia en el sur, en una comisaría estaba detenido. Eran 4 personas durmiendo en este sector que estamos nosotros. ¿Cómo una persona
puede ahí rehabilitarse, recuperarse, resocializarse, todos los que quieras poner. Si es inhumano eso, ¿no? Y después te dices, bueno, pero que se pudren ahí. No, va a cumplir su condena, ponele que se va cumplido, ¿no? 20 años, 8, 5, 35, después quizás algún beneficio y sale 1 o 2 años antes. Después vuelve a la sociedad, es parte de la sociedad, y me parece que como sociedad no estamos viendo eso, ¿no? Que condena cumplida, sean los años que sean, vuelven a la sociedad. ¿Cómo querés que vuelva esa persona? Y ahí está el compromiso como ciudadanos, ¿no? de la República Argentina, es bueno, miremos ahí qué está pasando, ¿no? No mira nadie, de Perón y de Evita para acá no hubo ningún presidente o presidenta que entre a la cárcel y que vea lo que está pasando. Sacaron el grillete en el primer peronismo y después de acá para acá nadie mira, ¿no? Pero cuando hay un motín, están todos ahí atentos hablando de qué pasó en las cárceles, qué no. Y me parece que es una deuda que tenemos pendiente en nuestra joven democracia. ¿Haría falta muchos recursos, vos que has ido a muchas de estas penitenciarías, o alcanzaría con arrancar por algo? Mira, yo sin recursos, sin presupuesto, con mi sueldo de periodista, me recorrí las cárceles, digo, por eso después armé la fundación. Digo, me parece que es ganas y voluntad para, primero, mirar el problema, porque si no lo mirás ni siquiera sabés dónde está, por dónde empezar, ¿no? Y quizás yo digo, bueno, con un libro no vas a transformar nada, o por lo menos es ahí un pasito. Me parece que hay que hacer ese pasito, no sea el gobierno que sea, pero hace décadas que, o sea, están súper pobladas las cárceles, es lo mínimo, ¿no? Es solo un ítem, digo. Lo loco es que a cualquiera al que le interese este asunto, sea por derechos humanos o incluso con un razonamiento como el tuyo, de esta gente va a volver a la calle en algún momento, rápidamente, si alguien muestra ese interés, pareciera estar defendiendo a los asesinos o... sí, vos defendés chorros, me han dicho, ¿no? Sí. Muchas veces. Y digo, pará, no, hablemos, le digo. ¿A vos te gustaría que el día de mañana No me gustaría que le hagan nada. A mí tampoco, a mí no me gustaría tampoco estar hoy en los zapatos de los papás de Fernando. No me gusta. Pero digo, si todo el tiempo es un clima de crispación, de violencia, y a la violencia respondemos con más violencia, ahí sí nos salimos más. Creo que en algún momento tenemos que tener un punto de inflexión, ¿no? Y de reflexión. Y creo... a ver, una cosa son distintas, ¿no? Las causas, y son infinitas las que hay en las cárceles. Digo, conozco perpetuas con causas armadas, digo, ¿no? También hay que hablar todo, digo, porque y la justicia, el cajoncito aparte, ¿no? Para empezar a sacar papeles y hablar, digo. La diferencia de clase a la hora de impartir esa justicia, sí, claro. Tremendo, pero digo, entre tantas cosas que hay que ver y hacer, bueno, la primera es esa, dar un pasito, ¿no? A ver, levantar la alfombra y ver todo lo que se aguardó ahí abajo en todo este tiempo. Y cuando hablamos en su momento, ¿no? Que empezó a hablar de los sótanos de la democracia, bueno, ahí también tenemos, ahí también hay que mirar. Al que se sintió reconfortado o reconfortada cuando vio las sentencias, ¿qué le decís respecto de lo que les espera tanto a la progenitora de Lucio, con todas las aberraciones que vimos que se ventilaron en el juicio, como a los asesinos de Fernando? ¿Qué le decís al que festejó de algún modo esa sentencia? Y que es triste y es violento, ¿no? Festejar, claramente uno quiere que paguen por lo que hicieron, ¿no? Y si tienen que tener una prisión perpetua, que la tengan, que la cumplan. Pero que una persona esté privada de su libertad no quita que esté privada, no tiene por qué estar privada del resto de sus derechos, ¿no? Y hay que hacer que las cárceles en general, hoy hablamos de estos dos casos y que son casos que están que tomaron una notoriedad pública inigualable, ¿no? Sí, hay otros casos. También hablamos de las cárceles porque la sentencia hace que estos condenados vayan a pasar su vida en las cárceles, por cómo está también diseñada la prisión perpetua y sus atenuantes en caso de buena conducta. Por ejemplo, no pueden tener buena conducta ahora con las leyes actuales. Entonces, los que entran a los 22 van a salir a los 70. Sí, bueno, también hay algo, ¿no? Que está en el común ahí, en la conciencia popular de, entran por una puerta y salen por otra. No,
tenés los que... vos tenés, no sé, a veces me ha pasado en el noticiero que decís, bueno, 5 personas cometieron un robo, están buscando, 4 volvieron a estar detenidos. Hay que preguntarse, ¿no? Digo, por la reincidencia. Yo quizás me enfoco más en eso, ¿no? En el pibe chorro y la piba chorra. Digo, bueno, che, dale, ¿qué querés? ¿Seguir choreando toda tu vida? ¿Qué vas a hacer, no? Como, y quizás en estos casos son de otra... no estamos hablando de un pibe chorro y una piba chorra, ¿no? Digo, es otra la magnitud y es otra la sensibilidad también que se maneja. Que no quede que, bueno, estoy defendiendo a los, ¿no? Digo, es que es a la difícil. madre de Lucio, porque es muy fino. Pero lo que habilitan estos 2 casos y el espacio que estás abriendo vos acá es eso, es repensar este sistema carcelario, o por lo menos mirarlo, porque no lo miramos nunca, ¿no? Y cuando a veces golpean las cacerolas y piden más seguridad, bueno, hay que pedirle más seguridad al director de una cárcel, porque si sale el pibe que cumplió 5 años su pena, su condena, sale y vuelve a la cárcel a los 3, 4 meses, ¿quién falló? Total. ¿No? En tu experiencia, ¿qué cambia estar preso con recursos? Estamos hablando siempre de recursos limitados, ¿no? Pero tener un celular, tener plata para una mejor comida y demás. ¿Hay mucha diferencia de clase dentro de los presos comunes en las cárceles? Sí, y hay ciertos códigos que yo digo como que... te lo ves, lo podés percibir, pero claramente no cuentan todo, ¿no? Hay una idiosincrasia, ¿no? Hay carcelaria, ciertos códigos viejos que por ahí no se manejan, pero quedan algunos resabios, pero sí, a ver, a veces tenés que pagar un colchón, cuando el colchón tiene que estar disponible para vos, tenés que pagar tu parcela, por decir de alguna manera, en el pabellón. Si no, no vivís, ¿no? Bien, y una vez que entras ahí, dormís siempre con los ojos abiertos, me dicen algunos de los chicos. Claramente, a ver, yo nunca estuve privada de mi libertad. Cualquiera de los chicos o chicas que han pasado por esa situación pueden hablar con conocimiento de causa, ¿no? Pero esto es de los 5 años de recorrido y de las charlas permanentes. Las condiciones, bueno, eso son Sí, acá... arriba de... Una vez las chicas me mandaban un video en una cárcel de mujeres, eran una cama cucheta, levantabas el colchón y era todo un nido de cucarachas, algo mínimo, y sin ni hablar de comida, no poder bañarse, no tener comida. ¿Dónde están las partidas de comida? ¿Dónde están las licitaciones de comida? Porque en las cárceles se pone muchísima plata. No, acá ha estado mi amigo César González, poeta, cineasta. Nos queremos mucho, amigos, César. Grande. Sí. Y él me ha dicho, el que estuvo privado de su libertad, me dijo, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Son palabras que me calaron hondo. Sí. Gracias por venir, Anita. Gracias a vos. Órbita Noticias y la columna de Lucía Isikoff sobre el ascenso vertiginoso de Patricia Bullrich en las encuestas. También alguito sobre su plan de gobierno. Y después, el Yo no te lo dije, los chimentos del mundo de la política, después de este spot. Invitados y nosotros no, mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar, luego nos tiran al mar. Una dificultad técnica hace que Órbita Noticias vaya a salir en unos minutos, así que Lucía Isikoff, ¿tanto está subiendo Bullrich en las encuestas? Bueno, así arrancamos, sale con Patricia Bullrich y un ascenso. Mira, lo decía Teresa García hace un rato con nosotros, decía, yo mucho en las encuestas no creo, pero miramos las tendencias. La política, al menos, mira las tendencias. Y cuando tenés tantas encuestas que te están mostrando algo, bueno, es para estar alertas, ¿no? Al menos en el mundo de la política y a los interesados por esto. Hay distintas encuestas que marcan... primero, que Juntos por el Cambio se impone al frente de todos, o bueno, como se llamen las coaliciones que van a competir.
es bastante parejo, hay una paridad, pero gana Juntos por el Cambio. También lo que dicen las encuestas es Milei se consolida como tercera fuerza nacional. Por encima de la izquierda, que había sido justamente la tercera fuerza nacional por su capilaridad. Sí, y con bastante diferencia en algunas encuestas, al menos hoy por hoy. Y dentro de lo que es la interna del PRO, sube, la interna de Juntos por el Cambio, sube Patricia Bullrich, hay un estancamiento de Larreta y es llamativo también porque ves algunas encuestas como por ejemplo la última de circuitos que midió en la provincia de Buenos Aires y la muestra a Patricia Bullrich no solo encima de Larreta sino que también por arriba de Macri, midiendo mejor que Macri. Mirá. Todo esto están viendo, bueno, un Macri que además estaba apoyando bastante el crecimiento de Patricia Bullrich, dándole equipos, dándole hombres de confianza, como Hernán Lombardi, un hombre de gran confianza de Mauricio Macri, que se acerca a Patricia Bullrich. Todo esto está pasando y hay mucha confianza, te diría, en los equipos de Bullrich frente a este crecimiento. Falta para la elección, pero están viendo esta tendencia. Tanta confianza como para hacer un plan de gobierno. Ya lo tiene hace rato, Patricia Bullrich, convencida de que va a llegar a esta instancia. Bueno, acá tenemos distintos aspectos que son los que ya están proponiendo, o al menos hay algunas iniciativas de las que habló públicamente Patricia Bullrich, y te separo. Bueno, primero que nada, la economía. Vos hablabas hace un rato del golpe de mercado que se dio desde ayer, ¿no? Digo, planificadamente desde Juntos por el Cambio. En lo que tiene que ver con la economía, no hay tantas diferencias como se cree propiamente de economía entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sí, Bullrich tiene ahí como referente al diputado Laspina, que ha participado de estas reuniones. Tal vez uno puede pensar en Lacunza más allegado a Larreta, pero hay coincidencias en una devaluación. Dice Patricia Bullrich, depende cuán hundido esté el Titanic, qué es lo que vamos a hacer. Y en ir rápido, ¿no? En ir rápido, a fondo, sacar los subsidios a las tarifas, ajustar, digo, ya se conoce un poco el plan del macrismo inicial, pero Patricia Bullrich dice todo lo que no se logró hacer, todo lo que frenó Marcos Peña, si querés, con ese gradualismo que proponía, nosotros lo vamos a hacer. Acá en desarrollo social está la verdadera diferencia. Porque, ¿qué es lo que dice Patricia Bullrich? Nos equivocamos. El macrismo fue una continuidad del kirchnerismo porque puso incluso más plata a las organizaciones sociales y mantuvo los planes. ¿Ella qué dice de hacer con Ella los quiere cambiar, sí. 1.300.000 personas que dependen de ese estipendio, que en realidad es una contraprestación por un trabajo también. Sí. Un trabajo a tiempo parcial, pero un trabajo al fin. Los quiere sacar, los quiere anular. Habló de, bueno, vamos a ir paso a paso. Igual quiere ser bastante rápida en esta idea de sacar los planes, pero bueno, se va a priorizar a las mujeres con hijos para que sea, digamos, el último eslabón de esa idea de anular los planes y cambiarlos por seguros de desempleo. Así que, bueno, ahí ves a Patricia Bullrich muy también provocando a Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que Larreta va a ser una continuidad de Macri en este aspecto. Digo, en lo que es la economía más general o la visión más general, sí hay coincidencias. En lo que es planes sociales y el desarrollo, ahí está, me parece, la verdadera diferencia de Patricia Bullrich. Después te pongo relaciones internacionales. Sí, atención al iconito que eligió Aisikov para relaciones internacionales, porque es bastante elocuente respecto de... Tenemos a un tío Sam ahí porque, bueno, Patricia Bullrich, todos la recordarán, o muchos la recordarán, vestida de cowboy en la embajada. Yo estuve ahí. Cowgirl. Cowgirl, tenés razón, Yo buen estuve punto. ahí. Estaba Yanko, su marido, Osvaldo Yanko se llama, bueno, no me acuerdo. ¿Guillermo? Guillermo. Sí. Vestido de cowboy y ella de cowgirl, Sí. junto con el anterior embajador estadounidense Sí. aquí en la Argentina, creo que era Earl Anthony Wayne. Exactamente, bueno. Escuelas le faltaban nada más. Una imagen. Patricia Bullrich, que además encabezó toda la cruzada para que, y lo logró, que Maduro no venga a la Argentina. Después veremos si fue por la gestión de Bullrich o no, ¿no? Es debatible. Es cierto. Pero incluso con una denuncia en la DEA. Bueno, ese es el alineamiento internacional de Patricia Bullrich y te cierro con seguridad porque es su fuerte, ¿no? Ahí va a estar uno de sus ejes de campaña. Patricia Bullrich habla de, primero, a las fuerzas de seguridad y luego cambiar la ley de defensa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en conflictos de seguridad nacional. Es decir, quiere mandar a las Fuerzas Armadas a combatir el narco y a los mapuches. Esto también lo dice explícitamente. Bueno, ese es un poco el plan de seguridad de Patricia Bullrich. Hasta su antigua colaboradora, Florencia Arieto, dijo que terminó matando gente cada vez que hizo un operativo de este tipo. En fin, va a discutirse seguramente esta arista. Ahora sí, órbita noticias y cerramos con un par de datitos en Yo no te lo dije.
Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro planeta preferido del universo inició su vuelta número 2023 alrededor del Sol. Promete ser un año bastante común para los seres humanos, plagado de guerra, hambre, pobreza y catástrofes naturales. Pero para los argentinos, además, es un año electoral. Las elecciones son un fenómeno humano mediante el cual la mayoría de los habitantes de un país eligen entre un puñado de candidatos quién va a tomar decisiones cruciales sobre sus vidas. A esto se le llama democracia. Estos candidatos prometen un montón de cosas que no cumplen y que derivan en general en guerra, hambre, pobreza y catástrofes naturales. Curiosamente, a esto también se le llama democracia. Pero, para definir a sus candidatos, los partidos políticos antes se sumergen en una especie de estado emocional en el cual las diferencias pesan más que las similitudes. A este fenómeno se lo conoce como interna partidaria. Siempre dobla 180, no puede doblar 180 todas las curvas. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque se lo dije en la cara cuando discutimos, cuando me sumé a ese equipo, el procedimiento de Cuyamen. O sea, que Vos es ya no público, trabajás con Patricia y la respeto y la quiero y ella lo sabe, pero sabe que tenemos metodologías distintas. El Estado no puede desalojar con un muerto, dejar desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos. Florencia Arieto fue asesora de Bullrich durante los operativos que señala, y aunque ahora parece haberse moderado, hace poco decía esto. No se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio, no. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Cuando dice metra, se está refiriendo a metralleta, un arma de fuego con el que algunos seres humanos zanjan sus diferencias. Aunque yo ya no sé si a esto también se lo llama democracia, es lógico que para entrar a la provincia de Buenos Aires con una metralleta no lo hagan a 180 kilómetros por hora. El que no se caracteriza por su velocidad es el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y viendo cómo se pone cuando le nombra a su vicepresidenta, tampoco se caracteriza por su paciencia. ¿Repetirían fórmula? ¿Qué sé yo, María? Si no puedo... ¿O hablamos del pasado o hablamos del futuro? No, bueno, no. estamos... No, estamos hablando del pasado. Para el presidente argentino, Cristina es parte del pasado. En cambio, su relación con el ministro del Interior debe ser parte del presente. ¿Qué sentido tiene, ministros que no hablan con el presidente? ¿Pueden pasar meses de un ministro sin que...? No sé, no tengo idea. Yo soy presidente. Con el presidente hablo todos los días. El presidente conversa todos los días con el presidente. Bueno, si no habla con sus ministros ni con su vice, es lógico que se la pase hablando solo. Hablando de amigos que no se llevan bien. A ver cómo está la amistad entre Sergio Massa y Rodríguez Larreta. A mí, perdón. No tengo nada que ver con Massa, que quede claro. Él es parte de hoy del gobierno kirchnerista y yo estoy en la oposición. En fin, las cisternas están que arden. Si tan solo existiera una figura que pueda unir a todos los argentinos. ¿Vos sacarías además el de 10.000, por ejemplo, además del de 5.000? Pero ahí, si me permitís, porque yo jugaría por ahí algo más que tiene que ver con el corazón de los argentinos, que tiene que ver con un billete simbólico que tenga que ver con el Mundial, por ejemplo. Pero ¿vos harías un billete del Mundial, un billete de Messi, por ejemplo? Sí, totalmente. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, tengan cuidado. Meterse en una interna puede costar caro. Y el billete de 10.000 todavía no está en circulación. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Yo no te lo dije, las paredes que hablan, los chimentos de la política, arranca Isikov. Yo no te lo dije, Ale, pero hay un ex ministro que está reconvertido en una suerte de gurú espiritual. ¿Quién? Te estoy hablando de Marcos Peña. Marcos Peña, que lanzó un podcast para reinventarse, pero además, ¿qué está haciendo? Asesora a mega millonarios en una especie de coaching que les hace para mostrarles cómo hacer un balance entre su vida pública y su vida profesional. Pará, ya lo hizo eso, ¿no? Sí. Tiene en su cartera esta vez no a políticos. Tiene, por ejemplo, un jugador de la NBA. Mirá qué notable. Bueno, hace 20 años se hablaba de dolarizar la economía y era una discusión que en su momento ganó terreno justo ahí al filo de la crisis 2001-2002. Ahora volvió la logia dolarizadora. El que está al frente es Emilio Campo, no es Cavallo, es Emilio Campo, economista, historiador y rector del Centro de Estudios de Historia del SEMA, la Universidad del SEMA. Está también el hijo de Kachanowski, pero hay la novedad es que hay empresarios de primer nivel que
que los están escuchando, empresarios importantes que piensan en que no hay otra que dolarizar. Nos vamos. El martes que viene las esperamos aquí a las 23, como siempre, para hacer Brotes Verdes. Chau.